llamamos esto plan económico financiero, más que llamarle solamente el área financiera propiamente tal. Y son elementos esenciales en cualquier empresa, en cualquier proyecto, en cualquier negocio que tú quieras emprender, porque con esto tú determinas, por ejemplo, la inversión inicial, cuánto capital necesitas, cuánto es lo que tú tienes que generar en recursos para pagar a un accionista, o cuánto tienes que tener de capital propio para poder enfrentar un proceso no solo de inversión inicial, sino que de inversión en maquinaria, compra de materias primas, etcétera, o cuánto va a ser el costo capital asociado a la inversión que tú vas a hacer. Por ejemplo, si pides un crédito, si tienes un leasing, si usas un leaseback, son distintos sistemas de financiamiento. ¿Y qué implica eso en distintos escenarios? Algunos afectan fuertemente el estado financiero, por ejemplo, estado resultado, otros no, otros te modifican rápidamente el leverage, otros no. Entonces, por lo tanto, es importante saber todos estos elementos antes de también tomar las decisiones que correspondan. Aquí hay dos grandes conceptos que nos tienen que ser súper claros. La evaluación económica supone que todas las partes y las ventas son a contado y que todo el capital es propio, es decir, una evaluación de tipo privada que desestima la financiera. Entonces, ¿por qué nos sirve? Porque luego nos permite comparar la diferencia que se nos dan en los distintos flujos y específicamente en el indicador Vanity respecto cuando estamos hablando de un plan financiero. Podemos entonces afirmar que un examen más bien de eficiencia de los recursos que nosotros tenemos a través de las distintas políticas. En cambio, la evaluación financiera tiene por objetivo medir la rentabilidad que tiene el proyecto, los fondos que estos generan y por lo tanto uno podría llamar la capacidad financiera del proyecto la rentabilidad del capital propio. Para esto hay que cumplir con tres elementos fundamentales. El primero, tienes que tener todos los costos cubiertos oportunamente. Por ejemplo, en el flujo de caja podrías tener, y de hecho tienes, en inversión inicial, por ejemplo, un flujo negativo, puedes tener flujos positivos o puedes tener flujos positivos y negativos dependiendo de los periodos, o si tu negocio, por ejemplo, es más bien estacional, tiene un verano con alto flujo y un invierno con muy bajo flujo, o bien tienes un negocio en el cual de marzo a diciembre tiene muy buenos flujos, pero en el mes de enero y febrero tiene bajo flujo, por ejemplo, como puede ser un negocio de transporte escolar, como podría ser un colegio, como podría ser un kiosco de un colegio, o de los bienes y servicios asociados a los proyectos educativos que no pertenecen a las instituciones de educación. Tienes que medir necesariamente la rentabilidad de la inversión, por lo contrario sería imposible hacer una evaluación financiera sin establecer cuánto efectivamente que te dejó cada peso que invertiste. También hay que generar la información necesaria para que tú puedas comparar las alternativas que tienen estos recursos, porque tú los puedes invertir, por ejemplo, en el banco, en depósito a plazo, lo podrías invertir en la bolsa, pero lo estás invirtiendo en el proyecto. Entonces, cualquier uso que tú le des al dinero tiene necesariamente un costo de oportunidad asociado. Y por tanto, yo puedo medir el riesgo y puedo establecer cuánto significa ese riesgo y puedo entonces determinar las tasas, comparar las tasas que tiene el mercado versus las que me entrega el inversionista, capital propio, o puedo tener una mezcla de una parte en capital propio, otra parte con capital inversionista, en fin. Por lo tanto, es importante, sí, a todo evento, cualquiera sea la combinación, poder saber y poder comparar las distintas oportunidades de inversión. Es importante también recordar que la evaluación tiene en sí misma etapas. Tiene una etapa, por ejemplo, de la idea, cuando recién comenzamos con cosas como, mira, ¿qué podríamos hacer dado que, por ejemplo, hemos quedado sin trabajo? O sabes que tengo una cantidad de ahorros en el banco, me gustaría invertir en algo, ¿qué podría hacer? Luego hacemos un estudio de prefactibilidad. Sí, miren, me gustaría instalar un negocio de calzado de fabricación.
Y luego de hacer todo un estudio de mercado a partir de la fuente de información que existen, te puedes dar cuenta que no va a ser rentable porque los zapatos además fabricados en Chile han ido, o las empresas que construyen estos zapatos fabricaban, han ido quebrando. Por tanto, parece que no sería una buena alternativa. Pero a lo mejor podría ser una alternativa bien atractiva el tema de la distribución. Por ejemplo, el Corner Shop le dio un esclavo, hizo una inversión completamente menor y terminó vendiendo el negocio en millones de dólares. Y esto a su vez tiene, como te digo, después que pasa la prefactibilidad, ahí está, ya comenzamos el estudio del proyecto, donde ahí pasa a ser importante el estudio de mercado, ahí está la investigación de mercado, el estudio técnico, si técnicamente es posible lo que tú quieres hacer. También el estudio legal que tienen que con las normas, por ejemplo, laborales, que cada día está más compleja. Solo para dar un ejemplo, hoy día un trabajador del sector público ya no solo va a la Contraloría General de la República, sino que podría eventualmente ir a los tribunales del trabajo, cuando técnicamente no es de su jurisdicción. Sin embargo, a partir de una serie de fallos que tiene la Corte, indica que cuando son derechos fundamentales pueden ser atendidos por los tribunales del trabajo, y aparece entonces el concepto de tutela laboral y de indemnización, que no son propios de la orgánica estatal, pero que entonces la recoge los tribunales y pasa a ser parte de los procesos que un trabajador pudiera seguir. También todo lo que tiene que ver con las normas de despido, con acoso sexual, acoso laboral y una serie de otros elementos que claramente han ido cambiando las interpretaciones, y es relevante considerarlo el proceso de evaluación del mismo. Y el estudio financiero, por ejemplo, si queremos construir un flujo de caja, tenemos que saber costo capital, tenemos que saber qué tenemos que hacer, cuál es el valor de la depreciación, qué métodos vamos a usar de depreciación, si hay una reforma tributaria, bueno, esta reforma tributaria, en qué va a impactar la inversión. Ya no existe el FUT, entonces el FUT permitía tributariamente pagar menos, ahora no hay FUT, se paga más. Además, la tasa de impuestos subió para el 27%. Siempre se dice que eso no lo pagan digamos, los clientes, pero finalmente sí es traspasado a precio o bien a una baja de costo que finalmente termina en algún despido. Y también hay una cosa que es muy importante, que si bien la literatura recién está recogiendo con mucha fuerza, que el tema ambiental. O sea, ya no, el estudio legal es importante, pero dentro del legal propiamente tal, el ambiental cumple una función tremendamente importante. Por ejemplo, están los tribunales ambientales, está el Consejo de Ministros, que, por ejemplo, luego de un informe regional, eh, mm, tienen que decidir si es que un proyecto con determinadas características que puede ir a afectar el medio ambiente se hace o no se hace. Por lo tanto, el tema ambiental hoy día puede paralizar una parte importante de la economía, por ejemplo, fue el caso de cuando estuvo la campaña de Patagonia sin represa, que en el fondo básicamente era construir una gran represa en el sur del país, un programa muy grande. Hasta ahí, si bien es complejo desde el punto de vista ambiental hacerlo, más complejo aún era el tendido eléctrico que tenía que llegar hasta la región metropolitana. Por lo tanto, era tremendamente invasivo y generaba un problema no solo en la región, sino que en el país. Y luego tenemos que mirar el proceso productivo, porque el proceso productivo nos permite cuantificar, saber el estado inicial: tenemos inventario, no tenemos inventario, los insumos que van a ser los proveedores, los precios asociados, qué procesos vamos a utilizar, qué equipos productivos, cómo nos vamos a organizar, cuál va a ser la estructura, cuáles son los productos, cuáles son sus productos, o bien, por ejemplo, sus desechos y sus consecuencias. Si nosotros vamos a generar un producto que impacta al medio ambiente, por ejemplo, desde el punto de vista de los residuos, entonces hay que tener un plan claro, declarado, que es fiscalizado respecto de cómo nosotros hacemos el tratamiento de esos residuos o desechos en particular. Entonces, primero, ahora vamos a entrar con claridad en dos, tres, cuatro ideas que me parecen importantes y que queden claras dentro de esta sesión. Por ejemplo, ¿qué es un activo fijo? Un activo fijo es algo que permite generar otros activos, técnicamente hablando. Por ejemplo, un edificio industrial, un equipamiento, una planta, una máquina, y esto está en general, salvo los terrenos, en general tiene un tratamiento de compra
pero también estos se van devaluando, entonces aparece la depreciación, que es la que aparece en este resultado, aparecen los flujos también, si bien eh, aparece porque hay que restarlo del flujo. La depreciación no es que tú saques dinero del banco o de la operación para pagar la depreciación. La depreciación es una estimación que se genera según distintas normas, se genera con el objeto de llevar a valor real un producto que, por ejemplo, un automóvil que lo compraste a 5 millones hace 5 años y una camioneta y hoy día no cuesta 5 millones, entonces va perdiendo valor todos los años hasta que su valor finalmente, valor libre es cero, incluso si lo vendo en términos contables tengo utilidad. Pero claramente la depreciación, que es la que va en el flujo caja, se tiene que restar porque no es un desembolso de efectivo. Y después hacen unos ajustes más porque eso también genera efectos tributarios. Como te digo, los intangibles ahora son, por ejemplo, las marcas, las licencias. Las licencias son súper importantes. Mira, por ejemplo, el canal de Chile de mayor valor es el CDF. Y el CDF no tiene prácticamente ninguna infraestructura. El CDF es dueño de los derechos. Y en el fondo, el canal de fútbol son los derechos. Los intangibles, por lo tanto, cada vez más tienen una importancia importante. Las bases de datos, si nosotros queremos contar clientes, quiénes son, dónde viven, cuánto ganan, es una cuestión tremendamente importante. De capital de trabajo, que es cuánto voy a necesitar yo para poder operar en el corto plazo. Entonces, hay una fórmula de cálculo, pero en el fondo tengo que operar día a día mi negocio. Y aparece una serie de métodos de cálculo para esto. Por ejemplo, hay métodos contables que están asociados al inventario, la seguridad, se hace una relación entre las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, los sueldos, etcétera, el periodo de cobro, periodo de pago, el déficit acumulado máximo, también es otra forma de poder enfrentar este proceso. Entonces, si queremos calcular el capital de trabajo, tenemos muchos métodos, al menos tres, que nos permiten además de la inversión inicial, tener esto que nos va a permitir comenzar y ir potenciando cada vez más el negocio. También los gastos de operación, tenemos gastos, por ejemplo, los gastos generales que te genera cualquier actividad, gastos administrativos, que son los gastos de gestión de la burocracia. Tenemos también gastos fijos como son impuestos a la propiedad, las contribuciones, seguros, gastos de venta, de investigación y desarrollo, gastos de financiamiento, en fin, que son los que nos permiten operar propiamente tal el negocio. Y luego tenemos que entonces construir el flujo de proyecto. El primer flujo que nosotros construimos, eh, que son ingresos y egresos efecto de impuestos, gastos no efectivos, como por ejemplo la depreciación, cálculo de impuestos, los ajustes por gastos no efectivos y los costos y beneficios que no están a efecto de impuestos nos dan el total de flujo de caja. Cuando hablamos del inversionista, entonces ya ahora tenemos que el costo del dinero, teniendo una claridad respecto de cuánto el inversionista nos va a exigir de su inversión o los préstamos que nosotros vamos digamos, a tomar como compañía para generar inversión. Y los préstamos tienen, como ustedes saben, tienen una cuota, pero esa cuota tiene una parte de capital y otra parte que son intereses. La parte de capital amortiza mes a mes y luego la siguiente cuota aporta cada mes más capital y cada vez menos interés. Y la última cuota es la que tiene todo capital, nada de interés. Y todos estos son conceptos que nosotros tenemos que manejar, recuerdan muy bien, porque van dentro del flujo de caja. ¿Qué pasa con la depreciación? ¿Qué pasa cuando el bien está completamente depreciado y lo vendo? ¿Qué pasa si hay una modificación impositiva importante, si hay una reforma tributaria? Entonces yo para eso utilizo el mecanismo llamado de sensibilización, que me permite ver el impacto de una o más variables dentro del flujo que nosotros hemos proyectado. Ahora, la regla de decisión fundamental en estos procesos tienen que ver con lo que nosotros llamamos el Van el TIR. El Van es un método que lo que hace básicamente es traer a moneda actual, a moneda de hoy, al tiempo cero, todo lo que nosotros vamos a generar dentro del periodo.
Si el VAN es negativo, obviamente no hay ninguna posibilidad de generar negocio. Si el VAN es igual a cero, entonces, en principio, si solo vemos el VAN, la verdad tenemos indiferencia frente a la inversión. Y cuando hablamos de un VAN que es mayor que cero, es porque se genera valor. O sea, si tú comparas claramente el VAN y lo llevas, por ejemplo, con el modelo EVA, te vas a dar cuenta que finalmente el VAN es una agregación de valor. Y esto permite, como te digo, cubrir la inversión y los costos que además se generan y, por cierto, los beneficios pagados ya, digamos, los créditos y pagado todo lo que corresponde a los inversionistas eventualmente. El criterio del TIR va a evaluar el proyecto en función de una tasa de rendimiento. O sea, en el fondo es cuánto le pido yo al proyecto específicamente. Eh, Ahora, el TIR es la tasa a la cual el VAN se hace cero. Por lo tanto, es importante que tener claro eso. Hay un determinado valor que hace que el VAN sea cero y luego en el curso de proyecto ustedes ya habrán visto qué significa eso. Pero para de regla de decisión que sí o sí tenemos que tener claro que si el TIR es mayor que el costo de capital conviene, obviamente. Es decir, yo genero más que lo que me están cobrando por ese capital, por lo tanto me conviene. Si yo el TIR igual a mi costo de capital, entonces la verdad es que soy indiferente al negocio. Por lo tanto, si soy indiferente al negocio desde el punto de vista financiero, tendría que estar viendo otras variables que me permitan tomar esa mejor decisión. Ahora, si el TIR es menor que el capital, eh, digamos, el costo de capital, la verdad es que no tengo nada que hacer y simplemente dejo hasta ahí nomás la evaluación. La evaluación. Y por supuesto, las transparencias van a encontrar las fórmulas respectivas para que tengan claridad. Pero también recuerden que las planillas Excel o cualquier otra tienen fórmulas que permiten calcular rápidamente el valor externo neto, que sería el VAN y la tasa de retorno, el TIR. En cambio, luego con la sensibilidad nosotros podemos modificar una serie de variables y ver el impacto que estas tienen en el flujo de caja. Por ejemplo, ¿qué pasaría si subo el precio? ¿Qué pasaría si el impuesto sube? ¿Qué pasaría si hago menos inversión en capital o si tengo problemas con todo lo que tiene que ver con los inventarios? Otra herramienta importante que nosotros debemos recordar, porque eso es una herramienta que ustedes ya conocen en otros cursos y simplemente la estamos nosotros uniendo, interpretando desde la mirada gerencial de la compañía, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, recuerden ustedes que si nosotros trabajamos matemáticamente esta idea, los ingresos son iguales a los costos. Y luego si desagregamos esa ecuación, vamos a llegar a que la cantidad de equilibrio eh, corresponde al costo fijo total partido por el precio menos el costo del unitario, y eso nosotros le llamamos margen de contribución. Y el margen de contribución, como en esa fórmula el ingreso igual al costo, es decir, no hay utilidad, entonces el margen de contribución son la cantidad de pesos que aporta una unidad para pagar el gasto fijo. Entonces, cuando lleguemos al costo, digamos, al punto de equilibrio, la unidad anterior va a ser igual al margen de contribución, al igual que si estamos en la unidad superior. Esto, les repito, entonces es la cantidad mínima que una compañía, una empresa, un emprendimiento debe generar. El riesgo primero lo entendemos como una incertidumbre, y para eso uno analiza escenarios. ¿Qué pasa con el VAN si modifico una variable? Analizo los puntos críticos. Por ejemplo, digo, ¿hasta qué punto yo puedo bajar el precio para que el VAN siga siendo positivo? ¿Qué situación puedo simular desde el punto de vista de rentabilidad? ¿En qué punto ya no voy a ser rentable? ¿Qué tendría que pasar para que no sea rentable? Y todas esas simulaciones las puedo hacer rápidamente en una pería Excel u otra que ustedes manejen, pero para esto tienen que trabajar con fórmulas anidadas, de manera tal que usted modifiquen una variable y se modifica completamente el sistema. Por lo tanto, aquí el manejo y la comprensión de lógica matemática es relevante para entender cómo es necesario hacer cualquier tipo de simulación. Entonces, la simulación nos lleva a lo que nosotros llamamos análisis de escenario. Y tenemos una simulación determinística, es decir, nosotros vamos intencionadamente
a modificar determinadas variables en concreto, pero también nosotros podemos hacer una simulación aleatoria, es decir, nosotros le podemos asignar una probabilidad de ocurrencia, porque finalmente la probabilidad es la posibilidad que algo ocurra o no ocurra. Y si esto lo hacemos de manera efectivamente aleatoria, podemos tener una serie de simulaciones que nos pueden ser muy interesantes, porque muchas veces cuando trabajamos con el sistema determinístico, de alguna manera la voluntad de que el proyecto salga adelante nos puede llevar a cometer un error. Cuando hablamos de punto crítico, se calcula o los valores en que va a cero. O sea, el punto de análisis crítico es ese. Es ese porque en ese punto entonces yo soy indiferente a hacer o no eh, esta inversión. Ese es el punto clave que yo tengo que ser capaz de determinar siempre. Y para eso, bueno, existen muchas herramientas y como ya les decía, el Excel es una muy buena porque además es muy ilustrativa. Otra cosa importante entonces para poder analizar el riesgo ahora tiene que ver con la simulación. Y en la simulación tú puedes medir aquellos elementos que son más, digamos, importantes. Por ejemplo, la inversión, el van de flujo de caja, el van de los precios, de las probabilidades, los rendimientos esperados, en fin. Nosotros podemos estar midiendo esto también por separado y por lo tanto nos va a dar con mucha claridad cuáles son los elementos que tenemos que poner mayor atención dadas las características. Ahora, para obtener una probabilidad de un rendimiento positivo en un proyecto, tienes que encontrar el punto donde el van saca cero. Y sobre eso, tienes que restar la deviación estándar, que es un valor determinado, y luego tienes que tomar una media que hace que llegues a una probabilidad de ocurrencia que es del 50%, porque estamos pensando en una campana de Gauss, eh, si lo llamo gráfico, y porque el 50% es el hecho puede ocurrir como no ocurrir y tiene la misma probabilidad que esto ocurra. Entonces es importante tener claro eso. Y luego con determinadas fórmulas que están expresadas aquí como ejemplo en la diapositiva, ustedes pueden calcular y simular esta situación dada una determinada probabilidad.